comenzamos. Bueno, soy doctor Seminario, hematólogo del Hospital Almenara, y bueno, hoy día nos toca lo que son anemias hemolíticas adquiridas hereditarias. Ya vimos, bueno, ya vieron justo conmigo el día miércoles el seminario de lo que son las anemias hemolíticas microangiopáticas, y esta vez vamos a ver pues el otro grueso de lo que son anemias hemolíticas, que en realidad la presentación muchas veces va a ser parecida, pero en sí pues van a dividirse pues en múltiples causas que también hay que entender, porque muchas veces si bien la clínica es muy parecida, la fisiopatología va a variar y bastante, y con ello también pues el tratamiento que debemos ofrecer al paciente. Entonces comenzamos, y comenzamos con un caso clínico. Entonces, ya han llevado, bueno, la primera semana en lo que es la rotación de hemato en uno de ustedes, así que ya han podido ver tal vez pacientes similares. Supongamos que, a ver, tenemos un paciente que nos llega, estamos, no sé, en un centro de salud de nivel, del primer nivel, nos llega un paciente de 34 años y nos llega un paciente que al ojo desde que ingresa lo vemos así, vemos esto, vemos ese tinte ictérico con escleras sumamente amarillas, ¿ya? Además de ello, el paciente nos refiere que acude no por lo que es amarillo, sino acude por taquicardia. Ya, acude porque se siente bastante acelerado, siente palpitaciones y como tiene por ahí un pulso oxímetro en casa, se ha medido y le ha salido, pucha, está en 110 su pulso, entonces se asustó y vino a la emergencia. Y bueno, y le notan pues las escleras amarillas. Además de ello, le hacen el examen físico y encuentran por ahí que tiene el vaso gigante, el vaso está enorme, le palpan un, eh, se le palpa más o menos que el vaso se encuentra a unos 8 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, y además de ello les refiere que su orina en los últimos días estaba así, color Coca-Cola, súper, súper oscura, ¿ya? Entonces, entendiéndose que obviamente estamos en el tema de anemias hemolíticas, ¿ya? Con esas cosas que hemos visto, con esas cosas que les estoy mencionando ahora, y que por ahí ya deben haber repasado algo de lo que son anemias hemolíticas. ¿Qué alteraciones piensan que deberíamos encontrar si, por ejemplo, primero, qué exámenes le deberíamos pedir al paciente si nos llega así? Cualquiera. Recuerden, como les dije en el seminario, o sea, si alguno quiere hacer una pregunta o quiere hacer un aporte o participar, normal, hable, o sea, me interrumpen, no hay problema, tienen que levantar la mano y esperar a que pare, porque si no yo sigo. Entonces, normal. A ver, ustedes ahí, tiene al paciente con esto, ¿qué es lo primero que harían? ¿Qué exámenes le tomarían? Tu Un hemograma. completo de orina. ¿Hola? Un examen completo de orina, doctor. ¿Ya? Examen completo de orina buscando qué. El origen de la hematuria que ya presentó en los últimos días. Ojo que es orina marrón, ¿ah? No Ah, es roja. marrón. Bueno, en la imagen se ve roja. Mm, O sea, la orina está así, así como Coca-Cola. O sea, tú le pedirías el examen de orina esperando ver qué cosa. Sería buscando hemoglobina, doctor. Hemoglobinuria. Monoglobinuria y ¿qué más? Hemosiderina. Hemosideриnuria. Hemosiderina. Ujú, ¿ya? Y bilirrubinuria, que también es lo que te podría ocasionar ese color oscuro. ¿Qué más? ¿Qué más le pido? Perfil hepático. ¿Ya? Esperando ver qué. Elevación de la bilirrubina y dependiendo si es plasmina directo o indirecto, te asocia a qué patología puede ser. ¿Ya? ¿Qué más le pediría? Un hemograma. ¿Cómo? Hemograma. Esperando ver qué. En este caso, probablemente una anemia. Anemia. ¿Ya? Y si tuviera anemia, supongamos que ya, bueno, estamos en el tema de anemias hemolíticas, o sea, bueno, y yo soy hematólogo, o sea, debe tener anemia. Ya, ¿qué más voy a ver ahí? ¿Qué más debería haber? Reticulocitos altos, ¿Mm? reticulocitos altos. Antes que reticulocitos, porque volvamos al caso inicial, ustedes están en un centro de salud del primer nivel, entonces tiene un hemograma así súper, hiper, mega básico.
Probablemente van a estar los reticulocitos. Antes que reticulocitos, ¿qué debo ver en el hemograma? El Si estoy volumen pensando ya en una corpuscular anemia hemolítica. ¿Mm? aumentado. El volumen corpuscular va a estar aumentado Volumen corpuscular medio, ¿por qué se incrementa? porque van a elevarse lo que son eritrocitos inmaduros, que son más Exacto. grandes. Ajá, reticulocitos, hematíes nucleados, mal llamados hematíes nucleados, que en realidad son normoblastos, ya que tienen mayor tamaño, entonces la máquina del analizador pues eleva de tamaño el conjunto y con ello me eleva el volumen corpuscular medio. Aparte también que puede encontrar, que ya lo acabo de mencionar, los famosos normoblastos, que son hematíes nucleados, que justamente me indican que la médula ósea está botando hasta lo último que tiene, posiblemente por una destrucción periférica. Entonces, la clínica ya nos orienta más o menos también a qué cosa pedir. Si tenemos un paciente pues en emergencia, y obviamente en emergencia no tenemos media hora para pensar. Generalmente tenemos 5 o 10 minutos a lo mucho. Entonces, si yo ya estoy viendo un tinte ictérico en el paciente, sí, tengo que orientarme como mismo, como bien me han dicho, un perfil hepático, bilirrubinas, ver por qué puede estar ese paciente haciendo ictericia. En una anemia hemolítica, recordemos, por la propia destrucción de los glóbulos rojos, sin ir ahorita a etiologías, por la propia destrucción de glóbulos rojos se va a liberar hemoglobina. Y esta hemoglobina va a quedar libre, suelta en el suero y va a ser metabolizada por el hígado, una parte, aumentando la producción de bilirrubina, lo cual me va a dar el tinte entérico. También parte de ella se va a ir hacia la orina, por lo cual voy a tener la coluria. Y eso evidentemente lo puedo ver pues, en un análisis de bilirrubinas totales y fraccionadas. Además de ello, ¿qué más? Si estoy ya pensando en una anemia hemolítica, sobre todo en la que son, bueno, en el caso de las autoinmunes, anticuerpos calientes, voy a tener la esplenomegalia justamente, en la cual justamente estos glóbulos rojos van a ser destruidos en el vaso y el vaso, pues con un mecanismo de compensación por esa destrucción incrementada, va a incrementar de tamaño de tal manera que aumente pues el espacio de sus sinusoides para seguir destruyendo pues estos glóbulos rojos que llegan marcados. Y como les mencioné, pues, la coluria, la hemoglobinuria, la hemosideриnuria, que justamente va a derivar de esta excreción incrementada de, digamos, metabolitos dentro del proceso, pues, de excreción de la hemoglobina libre. Entonces, bien, cuando hablamos de hemólisis, de lo que es destrucción de glóbulos rojos, lo primero es, si estoy destruyendo glóbulos rojos, se va a bajar la hemoglobina. Entonces, lo primero es, obvio, anemia. Eso ya, de una. Esa anemia es lo que generalmente primero me va a generar síntomas, como en el caso anterior, ¿ya? ¿Por qué viene el paciente principalmente? El paciente ni siquiera se ha dado cuenta que es amarillo, porque supongamos no es de tez clara como en la foto, sino más bien es un morenito, nos toca hacerse un se enchincha y nos viene un moreno, no se va a dar cuenta que es amarillo ni a balas. ¿Pero por qué va a venir? Taquicardia. Básicamente taquicardia, palpitaciones, que eso lo va a sentir más obviamente si es una persona de media edad, supongamos varón 34 años, un altote nos toca 1,80 m y todo corpulento, que se dedica, qué sé yo, de repente es estibador en un mercado o hace trabajo de fuerza, de repente es albañil, va a sentir antes el efecto de la anemia, va a sentir antes ese cansancio y obviamente va a percibir mucho más rápido las palpitaciones producto del trabajo que hace. Entonces, este tipo de personas con ya menos de una hemoglobina de 10 ya van a sentir síntomas. Y nos va a venir básicamente por la anemia sintomática. No en todos los hemogramas, pero en algunos de ellos nos aparece el recuento de reticulocitos. Pero evidentemente, si yo estoy destruyendo glóbulos rojos, sea cual sea el motivo, mi médula ósea de manera compensatoria va a comenzar a liberar todo lo que tenga. O sea, y es todo lo que tenga. Comienzo a liberar eritrocitos que tenga por ahí ya en reserva, comienzo a liberar, me quedé sin eritrocitos, comienzo a botar reticulocitos, me quedé sin reticulocitos, ya comienzo a liberar los normoblastos, que son los eritroblastos ortocromáticos, que son el paso previo al reticulocito que todavía tiene núcleo. Algunas veces, en algunos hemogramas automatizados, nos va a salir ese dato de normoblastos como hematíes nucleados. Aparte, ¿qué más? Si estoy destruyendo células, ¿qué se me va a elevar? LDH. ¿Ya? El LDH, la lactato deshidrogenasa, que es un marcador de destrucción celular, de cualquier célula. Como le mencioné justo en el seminario del miércoles,
La DHL es un marcador muy inespecífico, pero muy útil. Me va a indicar que hay destrucción celular. ¿De qué? Dios sabrá que se está destruyendo. Ya eso me toca pensar a mí. Pero si, por ejemplo, tengo, en este caso, destrucción de eritrocitos, tengo un infarto, tengo una persona que ha sufrido un accidente o ha sufrido contusiones, voy a elevar DHL por destrucción celular. La huella sí, una de las huellas características de lo que es la hemólisis, aptolobina. Si yo destruyo células, glóbulos rojos, y libero la hemoglobina al suero, esta se libera y comienza a circular de manera libre, hay una proteína que se une a la hemoglobina, que es la aptolobina. Esta aptolobina generalmente está bordeando los niveles normales de unos 30, 40. Sin embargo, en una hemólisis manifiesta, esta se va a consumir hacia valores bastante disminuidos. Generalmente lo que se acepta para decir que es una aptolobina disminuida como tal es menos de 10. Y un incremento de bilirrubina indirecta, esto justamente por el catabolismo hepático incrementado por la disolución justamente del grupo hemo, de la hemoglobina que va a estar libre. Ahora bien, ¿qué tipos de hemólisis tenemos? Podemos dividir los tipos de hemólisis un montón, digamos, de subtipos, pero hay una clasificación que es bastante útil, más que la de inmunes y no inmunes, porque decir inmunes es referirnos casi a una sola patología y decir no inmunes es referirnos como a 20. Entonces, una manera más fácil es recordar los defectos corpusculares y extracorpusculares. Doctor, ¿qué es eso? Si el defecto, lo que está causando la hemólisis, la destrucción de glóbulos rojos, está dentro del glóbulo rojo, llamamos que es un defecto intrínseco o corpuscular. Generalmente, no siempre, pero generalmente, estos casos provienen de patologías hereditarias, congénitas. Y por el otro lado, tenemos así el daño, la destrucción de los glóbulos rojos no tiene que ver directamente con el eritrocito, con el glóbulo rojo, sino que hay un mecanismo externo que está destruyendo glóbulos rojos. Aquí nos referimos a la hemólisis extracorpuscular, donde el daño va a ser extrínseco, o sea, no depende del glóbulo rojo, y generalmente aquí las patologías son adquiridas. Dentro de las corpusculares, las que son netamente el defecto del glóbulo rojo, tenemos a defectos de membranas como la esferocitosis hereditaria, la eritrocitosis, tenemos alteraciones en el metabolismo específico de algunas proteínas y algunas sustancias que mantienen la correcta homeostasis del glóbulo rojo, como es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el déficit de piruvato sinasa, alteraciones propias de la hemoglobina, como por ejemplo la drepanocitosis, véase anemia falciforme, y las talasemias, y existe un efecto corpuscular que no es hereditario, sino más bien adquirido, que es la famosa hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna? Es una patología en la cual, por un defecto genético adquirido, porque como ya lo hemos visto en la primera semana de Mato, no todos los defectos genéticos son congénitos, se pueden adquirir con el paso del tiempo, de hecho estamos sujetos a mutaciones todos los días de nuestra vida, ¿ya? Se genera un defecto genético que me causa una mutación en un gen denominado PIGA, y este gen hace que disminuya la producción y la expresión de ciertos marcadores en el glóbulo rojo y en varias células en realidad de hematopoyéticas que protegen normalmente a estas células de la destrucción mediada por complemento. Sin embargo, al no tener o al tener disminuidos esos marcadores, las células comienzan a destruirse justamente por efecto del complemento. Entonces, hay una destrucción de células, ¿ya? Por una alteración en los propios receptores de las células, de los glóbulos rojos en este caso, ¿ya? Que, bueno, proviene de una mutación que fue adquirida en el paso del tiempo, durante la adultez, durante la juventud. ¿Ya? Es el único caso, en el caso de las corpusculares, que sí es una patología adquirida. Las demás son hereditarias. En el caso de las extracorpusculares, generalmente estamos hablando de daños, patologías, que son adquiridas. Aquí a la cabeza está la anemia hemolítica autoinmune.
Autoinmune, sea por anticuerpos calientes, tipo IgG principalmente, y anticuerpos fríos, principalmente IgM y mediados por complemento. También están las exclusiones mediadas mecánicamente, como por ejemplo lo del miércoles, microangiopatías trombóticas, donde el glóbulo rojo se destruye por un efecto mecánico, es decir, el glóbulo rojo choca contra algo. En el caso de las microangiopatías trombóticas, coágulos, trombos que están pegados a la pared de los capilares, y eso termina por destruirlo, como en el PTT, en el SHU, y también existe una hemólisis mediada por eh, artefactos intracorporales. Aquí están, por ejemplo, las válvulas protésicas. Válvulas protésicas mecánicas, aórticas, tricuspidias, mitrales, que por el mismo efecto van los glóbulos rojos, chocan contra esos artefactos, y puede también haber una hemólisis crónica, no es tan intensa, pero que me eleva ciertos marcadores, y muchas veces pues me hace llamar la atención del cardiólogo, que es quien generalmente controla este tipo de aparatos. También están pues las que ya son medidas directamente por recepción por eh, ciertos microorganismos, como por ejemplo la malaria, el Plasmodium, Clostridium, Bartonella, que va a causar justamente eh, destrucción, hemólisis, pero mediada por un mecanismo infeccioso. En todas estas, en realidad, ¿qué se comparte? Lo que vimos al inicio, la clínica y el perfil laboratorial. Anemia, por la destrucción obviamente de hematíes, reticulocitos incrementados por un mecanismo compensatorio de la médula ósea, DHL incrementado por el aumento de destrucción celular, una aptoglobina baja justamente por consumo, ¿ya? Porque se consume con la hemoglobina que va a estar libre, circulante en suero, producto de la destrucción de glóbulos rojos, y una bilirrubina indirecta incrementada justamente por el aumento del metabolismo de la hemoglobina. Ahora bien, si bien es cierto, hemos ahorita eh, clasificado las anemias hemolíticas en dos grandes grupos, las que son corpusculares y las que son no corpusculares o extracorpusculares, ¿ya? Hay un, eh, hay un examen de laboratorio que es importante que lo entiendan bien, que entiendan el mecanismo, para que no lo pidan por las puras, y también para que puedan también de esa manera identificar uno de los grandes grupos de anemias hemolíticas, que prácticamente abarca todo. Generalmente las clases es como que 90% de ese tipo de anemia hemolítica y 10% de los otros. Y es la anemia hemolítica autoinmune. Si bien es cierto, hemos desmembrado en corpusculares y extracorpusculares, la más importante de todas ellas, y la más común en realidad que vamos a ver, es la anemia hemolítica autoinmune. Y el examen para distinguir si es una anemia hemolítica autoinmune versus una no inmune es el test de Coombs directo. ¿Qué es el test de Coombs directo? Veámoslo en sencillo. En una anemia hemolítica autoinmune, la disrupción está mediada por inmunoglobulinas, veas anticuerpos. Estos anticuerpos en el cuerpo lo que hacen básicamente es marcar cierta célula, sea por IgG, sea por IgM, puede ser por IgD, ¿ya? De tal manera que estos glóbulos rojos quedan marcados, el glóbulo rojo pasa por el vaso y el vaso lo detecta como marcado y lo destruye, ¿ya? Es el mecanismo, digamos, general básico de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Ahora bien, ¿qué es el reactivo de Coombs? Imaginémoslo como un concentrado de anticuerpos contra anticuerpos humanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese reactivo de Coombs va a tener un anticuerpo que está dirigido a anticuerpos humanos. Entonces, si el glóbulo rojo está cubierto justamente de anticuerpos, esos anticuerpos antianticuerpos van a pegarse a estos anticuerpos del glóbulo rojo y van a hacer que se peguen entre ellos. Eso se llama aglutinación. Entonces, si yo tengo una muestra de sangre con glóbulos rojos marcados por anticuerpos y le agrego el reactivo de Coombs, que es un suero con anticuerpos antianticuerpos, estos van a pegarse entre ellos y van a causar una aglutinación.
se aglutina, es positivo. Me da positividad del examen. ¿Qué me indica esto? Que el glóbulo rojo está marcado por anticuerpos. ¿Qué anticuerpos serán? Ese reactivo de Coombs está compuesto no por uno solo, sino por varios tipos. ¿Para qué? Para que me permita distinguir entre IgM, IgG, C3d, o sea, complemento, IgD, entre otros. Y me permite de esa manera saber cuál es el anticuerpo específico que me está causando esa reacción inmune. O muchas veces me marca solamente complemento, como en el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, que ya lo vamos a ver. Si tengo un test de Coombs positivo, definitivamente es una anemia hemolítica autoinmune. Si tengo un Coombs directo negativo, no es una anemia hemolítica autoinmune, ¿ya? Y debo comenzar a buscar otras causas, posiblemente congénitas o mecánicas o infecciosas. ¿Siempre es así, con un 100% de seguridad? No, lastimosamente, como siempre en medicina, siempre existe ese 5% desgraciado que nos deja en la duda. En este caso, existe un 5% de anemias hemolíticas autoinmunes CUMS directo negativo. Pero no es la regla general y eh, considerablemente este tipo de casos que calzan justamente, que son inmunes pero tienen una prueba de CUMS negativa, están relacionados a otras patologías principalmente hematológicas. Anemias hemolíticas autoinmunes asociadas a linfomas, a leucemia linfoblástica, entre otros. ¿Ya? Entonces nos permite diferenciar la anemia hemolítica autoinmune versus las que no corresponden a mecanismos inmunes. Muchas veces también, y es importante mencionarlo, existen medicamentos como la penicilina, la metildopa, algunos anticonvulsivantes, la vancomicina, que pueden inducir anticuerpos, ¿ya? Que también van a marcar glóbulos rojos, que muchas veces también generan hemólisis y que me pueden por ahí dar una prueba, un CUMS directo por ahí más o menos, un poco incierto. Existen esos casos también. Teniendo en cuenta cómo funciona esta prueba, comenzamos con la primera parte de la clase en sí, ya la primera patología que vamos a ver, y comenzamos nuevamente con un caso clínico. Entonces, tenemos en este caso, tenemos una mujer de 34 años con lupus eritematoso sistémico, que ingresa por ictericia, coluria y disnea de mínimos esfuerzos en 3 días de evolución. Ya, bastante similar al caso inicial. En el laboratorio le encuentran una hemoglobina de 5,4, un volumen corpuscular medio con macrocitosis, ya, de 102, y reticulocitos en el 14%. Porcentaje normal de reticulocitos. Para esto está bordeando más o menos un 2-3%. Generalmente no sobrepasa eso. Un DHL también súper incrementado en 1200. Recordemos que el valor normal es hasta 250. Y aptologina no lo detecta. Entonces, ¿qué le hacemos a este paciente? Además de todos estos exámenes, le hacemos un test de Coombs. Y en el test de Coombs, lo que les dije, enfrentamos la muestra del paciente con glóbulos rojos pues, del paciente que van a estar marcados por anticuerpos. Le ponemos el reactivo de Coombs y eso que va a causar que los glóbulos rojos del paciente pues, se comiencen a aglutinar. Y es lo que voy a ver. Finalmente, el diagnóstico entonces fue una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, ya que se detectó aglutinaciones por IgG. Y eso es importante. La paciente tenía un antecedente de lupus eritematoso sistémico. Cuando tenemos algún tipo de patología inmune, ¿ya? O sea, por ejemplo, en este caso tenemos una anemia hemolítica autoinmune que tiene este diagnosticado. Diagnosticamos en internados, en Miserums, o sea, posteriormente en la práctica clínica ya como médico general. Cuando yo detecto algo inmune, siempre, siempre, siempre tengo que buscar otras cosas inmunes. Entendamos a una enfermedad autoinmune como una enfermedad que está causada por una clona, una población de linfocitos que están alterados, que de algún modo, digamos, burlaron a la vigilancia inmune mediada por linfocitos T y comenzaron a volverse autorreactivos. Entonces, comienzan a generar anticuerpos contra ciertos antígenos propios. Cuando esto ocurre, ¿ya? Entendamos que quien lo ha ocasionado es
toda una población de linfocitos B que está alterada. Esta población de linfocitos B, como siempre en medicina, que venga de la nada es bien difícil. No le pongamos el nombre de paroxístico o idiopático o así a secas a todo. Entendamos que para que se genere una población así, algo tiene que haber habido detrás. De repente jamás lo llegamos a encontrar, pero de repente buscando encontramos que la paciente tiene un lupus que todavía no haya sido diagnosticado, una artritis reumatoide que también puede debutar o puede, digamos, acompañarse de otras patologías inmunes, un síndrome de Sjögren, etcétera, 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 o por ahí, quién sabe, un linfoma intraesplénico que nadie haya visto porque no le genera molestias, o un conglomerado ganglionar que tenga ahí retroperitoneal que jamás le fastidió y nadie lo vio. Siempre que encuentren algo inmune, busquen más cosas inmunes, sobre todo patologías mayores, como por ejemplo, en este caso, el lupus. La epidemiología de la anemia hemolítica autoinmune en realidad es, aunque parezca poquito, es bastante alto, una incidencia de 0,8 casos por cada 100.000 habitantes por año y tiene una prevalencia de 17 casos por 100.000 habitantes. Generalmente, y por ello el mensaje anterior, son secundarias a algo, ¿ya? Una menor parte, hablamos de una tercera parte más o menos, es primaria, pero siempre entendamos esa primaria o ese idiopático como aquello que no llegamos a encontrar. Entonces, para llegar a ello tenemos que buscar primero todo lo que se nos ocurre. Si no encontramos nada, bueno, ya le ponemos el adjetivo de primario. Pero nunca nos quedemos con que la patología, sobre todo inmune, apareció así de la nada. Dentro de lo que es la anemia hemolítica autoinmune, tenemos la que es medida por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, por anticuerpos calientes, 70-80% de los casos, anticuerpos fríos, 10-20% de los casos. Y hay una patología que asocia con la anemia hemolítica autoinmune, es la leucemia linfocítica crónica. Nuevamente el tema de las clonas patológicas de linfocitos. Generalmente estamos hablando de que de un 3 a 37% muchas veces de los casos se asocian con leucemia linfocítica crónica o, en su efecto, con alguna neoplasia hematológica. Entonces, fisiopatología. Tenemos aquí los dos mecanismos. Anticuerpos calientes, anticuerpos fríos. Doctor, ¿por qué le dicen calientes? ¿Por qué le dicen fríos? A temperatura ambiente, a temperatura corporal, ¿ya? Los anticuerpos tipo IgG van a mediar una hemólisis que va a ser extravascular. Ok, fuera del vaso. ¿Dónde? Principalmente en vaso. Bueno, fuera de los vasos sanguíneos, principalmente en el vaso, en el órgano, el vaso. ¿Ya? Y también una pequeña parte del hígado. ¿Qué van a hacer esos anticuerpos tipo IgG? Van a marcar el eritrocito. Ese eritrocito marcado va a pasar por los sinusoides esplénicos. Y al estar marcados, pues el vaso va a decir, "Ah, ya, acá está marcado para ser destruido, lo destruyo". Lo mismo va a pasar en el hígado con las células de Kupffer, que son los macrófagos intrahepáticos. ¿Y cómo es por anticuerpos fríos? Se llama por anticuerpos fríos en realidad porque en un comienzo, bueno, estamos hablando de hace como unos 50 años, en los años 60, 70, ¿ya? Cuando hacían las pruebas, ¿ya? El problema de los anticuerpos IgM que fijan justamente complemento es que se activaban más y me causaban más alucinaciones, que bueno, que resultaba en una prueba positiva. Eso lo hacían por debajo de la temperatura corporal. Estamos hablando de unos 32, 31 grados. Y por eso le llamaron, bueno, mecanismo por anticuerpos fríos. No es que el anticuerpo necesite que el cuerpo esté frío para actuar necesariamente. Puede hacerlo tranquilamente a temperatura corporal. Lo que pasa es que en el tiempo en que se explicó esto, se explicó mediante pruebas que hacían que estos anticuerpos pues reaccionaran, aglutinaran más fácilmente en una temperatura menor a la corporal, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el mecanismo en este caso? No está directamente mediado por una disrupción esplénica ni hepática, sino que la disrupción se va a dar en el mismo vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque esos anticuerpos tipo IgM van a activar
a esos componentes de aquí, al complemento. ¿Se recuerdan? El complemento, con sus casi 15 porciones, finalmente lo que van a hacer es generar el complejo de ataque a membrana. ¿Qué es el complejo de ataque a membrana? Es una estructura proteica madera de un receptor que genera como una especie de poro en la célula. Y finalmente, esto va a ocasionar, por una diferencia de presiones osmóticas, la apoptosis de la célula, la va a hacer estallar. Dado que no necesita a alguien como el macrófago para que se coma el glóbulo rojo, esa excepción de glóbulos rojos puede ser en cualquier sitio, principalmente dentro del propio vaso sanguíneo. Ya. Ok, entonces, diferencias entre la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes y anticuerpos fríos. En el caso de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes, la temperatura óptima en la cual estos anticuerpos se activan es a temperatura corporal, 37 grados, principalmente anticuerpos de tipo IgG. El mecanismo básicamente va a ser hemólisis mediada por el vaso, mediada esplénica y también por macrófagos hepáticos. Evidentemente, como voy a destruir glóbulos rojos en el hígado y en el vaso, el hígado y el vaso pueden aumentar de tamaño. Y debido a que debido a que voy a destruir glóbulos rojos dentro de un órgano, esta hemoglobina que va a quedar libre va a pasar rápidamente al torrente sanguíneo, va a pasar rápidamente a ser metabolizada, sobre todo en el vaso, donde esta hemoglobina no va a quedar tan libre, sino que va a ser metabolizada por los macrófagos. Entonces, voy a tener, además de hepatosplenomegalia, voy a tener más predominio de ictericia. Ictericia y elevación de bilirrubinas. No tanto así coluria, que la voy a tener más con anticuerpos fríos, cuando la destrucción es intravascular. La temperatura, digamos así, de acción de estos anticuerpos es mayor a temperaturas por debajo de la corporal, 32, 31 grados. Principalmente se debe a anticuerpos de tipo IgM, los cuales me van a fijar complemento. Y el mecanismo lo vamos a tener por hemólisis intravascular predominante y aglutinación acral. ¿Qué es esto, doctor? Imaginemos que fuera como una prueba de Coombs. Hola. Sí, sí, dime. Grande, perfecto. Sí, ¿cómo no? No te escucho. Ok, sigo. Este, creo que han dejado su micrófono prendido, porfa, si lo pueden apagar. Si que tengo una pregunta, sí, o sea, normal me interrumpen. Entonces, lo que iba mencionando, la hemólisis principalmente va a ser intravascular y podemos tener aglutinación acral. ¿Qué es aglutinación acral?
Imaginemos que estos anticuerpos tipo IgM van fijando complemento y van a funcionar como una especie de prueba de Música Humes. bella este fin de semana. Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Chicos, ¿pueden apagar su micrófono, por favor, que no tiene prendido? ¿Dónde correo? César Paredes, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Sí. Por favor, César Paredes, ¿puede apagar su micrófono? Yo que todo muy bien, ¿sabes? Sí, pero ¿qué plaza? Doctor, esto, no hay posibilidad de que le ponga clic izquierdo y ponga esto, que silenciarlo o expulsarlo de la sala. No, no me Puedo sale la hacer. opción, lastimosamente. No, después. No tienen su, no lo sé, no lo conoce, alguien le puede hablar para que apague su micrófono. Luego de eso, no. Igual te tienes más cosas. Tú estás acá, te aguantas más. No se opina para acá. Chicos, ¿alguno de ustedes le puede pasar a la voz a su compañero César Paredes para que apague su micrófono? Sí, doctor, estoy intentando comunicarme con él, también con el doctor Carrasco, para ver si se puede conectar un minuto para que lo pueda retirar o para que le pueda dar anfitrión a usted y pueda explicar Ok. algo. Sí, un segundito, por favor, perdón. ¿Dónde te van a sacar? Camiseta, mucho, tío. No, por mucho, tío. Ya no veo. Es que te va a tener mucho menos tiempo de internet. Sí, que poco tiempo. No, ya no va a ser una tapir que loca, se va. Sí. Ese es mi sueño, loca. Yo me conecté con el doctor Carrasco, un segundito, por favor. Yo quiero hacer algo de vinto, mucho vinto. Y si hay papas, sí, papas. Mientras hago serum, una vez que ya por serum tienes que descansar ya. Está, yo ganar casi 10 lucas, ya no es sobrado. Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Izquierda. ¿Por qué señala la izquierda? Ah, no, tampoco, pues. Es que recién está rico. Porque su maíz es tan que es rico. Nosotros no cansar. Nosotros cuando sembramos, decimos, vamos a sacar en la hornita el cerro lo vamos a dejarle, o si no, en el rico también hacer secar. ¿Ah?
Sí, posible, la primera vez. También para cambiar con grupo. Me gustaría acercar. Siempre loco por decir, cerramos nuestro país. Vamos. ¿Quién no tiene que hablar? Gracias, doctor. Listo. Ya. A ver, entonces, ya estaba en lo de la investigación acá. Los vasos sanguíneos, digamos, la microcirculación, los pequeños vasos sanguíneos de los tejidos, por ejemplo, distales, como en los dedos, como en genitales, ¿ya? Un problema que tienen es que son muy susceptibles a obstrucción. Y esta obstrucción no necesariamente puede ser mediada por trombos, sino también puede ser mediada por una agregación, una aglutinación de esos glóbulos rojos mediada justamente por esos anticuerpos fríos. Puede dar un efecto similar al que se da en la prueba de Coombs y se pueden aglutinar en los vasos sanguíneos, digamos, más distales, generando isquemia y con ello acrocianosis, ¿ya? Y el famoso síndrome de Raynaud, que es donde hay digamos, una cianosis distal, sobre todo en dedos, estimulada justamente por el frío. Ahora bien, el tema del tratamiento, para ir más o menos poniendo ideas. Si una anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes, la, la excepción va a ser mediada principalmente por el vaso. ¿Me sirve quitar el vaso? Pues sí. En una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, en donde la hemólisis es intravascular y el vaso casi no tiene nada que ver, ¿me sirve quitar el vaso? No. Desde ahí ya estamos, eh, digámoslo así, viendo las posibilidades terapéuticas. Los corticoides. ¿Qué me causan los corticoides finalmente? Los corticoides me van a disminuir la respuesta inmune, la respuesta inflamatoria del cuerpo. Me van a disminuir la actividad linfocitaria, o sea, la producción de anticuerpos. Si la destrucción está causada directamente por un aumento de anticuerpos tipo IgG, ¿me va a ayudar los corticoides? Sí. Pero, si es que la destrucción está mediada principalmente por complemento, al complemento los corticoides le van a hacer poco o nada. Pero los corticoides pueden ayudarme a que disminuya la cantidad de IgM, pero no me va a disminuir la actividad de complemento que ya haya iniciado. ¿Cómo veo en un frottido de sangre periférica una hemólisis, por ejemplo, una hemólisis autoinmune? Cada vez que un globo rojo marcado pasa por el vaso, lo que venía haciendo los macrófagos intraesplénicos es ir, como quien dice, masticando, mordiendo de poco a poco al glóbulo rojo. Entonces voy a tener glóbulos rojos chiquitos, por ejemplo, ¿ya? Algunos mucho más chiquitos, otros normales, y algunos, bueno, no, unos chiquitos, unos más normales, y otros como este, más claritos, que son más grandes, y se dan cuenta que es como si tuviera una pequeña, como si tuvieran pequeños gránulos, que no son gránulos, sino son las fibras reticulares de un reticulocito. Voy a tener formas irregulares también, devenidas justamente por la destrucción esplénica
y también voy a tener aglutinación de glóbulos rojos. Principales causas de anemia hemolítica mediada por anticuerpos calientes: drogas, donde está la penicilina, las cefalosporinas, tetraciclinas, eritromicina, paracetamol, sí, también es aquí, ibuprofeno, esto es raro, pero también puede haber inmunodeficiencias primarias. Como les dije, siempre en una enfermedad autoinmune que yo detecte, tengo que buscar otras cosas inmunes. Y si no es una enfermedad autoinmune mayor, puede ser también una inmunodeficiencia primaria que haga justamente que esta clona, esta población alterada de linfocitos B, que se volvió medio loca y comenzó a atacar a mi propio cuerpo, haya escapado a la vigilancia inmune, que siempre está. Todos los días generamos clonas alteradas de linfocitos B, linfocitos T, y nuestro sistema inmune en conjunto se encarga de eliminarlos. Cuando escapan a esa vigilancia inmune es donde comienzan los problemas. Aquí, por ejemplo, está inmunodeficiencias, inmunodeficiencia con variables, síndrome de hiper-IgM, síndrome de Wiskott-Aldrich. Tenemos también eh, patologías hematológicas, como por ejemplo tenemos a los post-trasplantados alogénicos de médula ósea, post-trasplantados hepáticos, por ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, aquí patologías patológicas, como está los linfomas, linfoma no Hodgkin, linfomas linfocíticos, mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica, incluso la leucemia linfoblástica aguda también puede presentarle anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes. ¿Ya? En lo que son las anemias hemolíticas autoinmunes mediadas por anticuerpos fríos, tenemos que diferenciar aquí dos cosas: el síndrome de aglutininas frías y la enfermedad por aglutininas frías. Como tenemos un síndrome, entiéndase que más va a ser un proceso secundario, principalmente algo infeccioso, como una infección por micoplasma, Epstein-Barr, VIH, y que generalmente, si encuentro la causa infecciosa que me lo está causando, yo elimino o trato la causa infecciosa y la anemia hemolítica remite. Generalmente eso se debe a producción policlonal de IgM que va a terminar marcándome de alguna manera a los glóbulos rojos o generando una activación, digamos, excesiva del complemento. En el caso de la enfermedad por leucemias frías, aquí sí va a ser la mayor parte de las veces secundario a condiciones linfoproliferativas. En primer lugar, leucemia linfocítica crónica, siendo el linfoma no Hodgkin una causa más rara, pero no excepcional. Se genera básicamente por una producción monoclonal de IgM, o sea, un solo tipo de IgM que me marca glóbulos rojos, y es lo que me causa generalmente la activación del complemento a temperaturas menores a la corporal. El principal componente del complemento que está involucrado es el C3G. Marcadores diagnósticos, entonces, recordemos que el test de Coombs, felizmente, actualmente viene con, digámoslo así, distintos marcadores dentro de sí. No es uno solo. Entonces, podemos identificar si la hemólisis está mediada por IgG, por IgM, por complemento, por IgD. Hacemos el test de Coombs y existe el test de Coombs monoespecífico, el cual voy a ver justamente qué es lo que me está alterando. En una anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes, vamos a tener toda la clínica y todo el laboratorio de una hemólisis extravascular, ¿ya? Con un aumento del tamaño esplénico. El antígeno eritrocitario que principalmente va a estar involucrado es la banda 3, ¿ya? Que es un componente de la membrana celular del eritrocito, y el anticuerpo involucrado, IgG. IgG y a veces un poco el complemento de C3G, pero principalmente IgG. En lo que es tanto el síndrome como la enfermedad por leucemias frías, me va a ocasionar una hemólisis intravascular, y el antígeno primario que va a estar afectado va a ser el antígeno I. Y estas van a estar mediadas por
complemento C3D. Complemento C3D es el que va a marcar el glóbulo rojo. Y aparte de eso, pues la IgM que mencionamos. Entonces, sintomatología de las anemias hemolíticas autoinmunes: síndrome hemolítico clásico, palidez, ictericia, esplenomegalia, orinas oscuras causadas básicamente por la hemoglobinuria, la hemosideruria, y esto vamos a tenerla principalmente en la hemólisis intravascular. En la extravascular no se va a dar tanto la coluria, por si acaso, o sea, va a ser mucho menor. Si vemos una coluria muy marcada, pensamos más en hemólisis intravascular. Fenómenos por frío, en el caso de lo que son los síndromes y la enfermedad por lutininas frías, la high mediada por anticuerpos fríos, vamos a tener acrocianosis y el famoso síndrome de Raynaud. Esto justamente dado por las criolutininas. Y pues los síntomas de anemia aguda derivados pues de la baja hemoglobina, de la anemia que va a tener el paciente. El diagnóstico diferencial siempre con test de Coombs, más todo el perfil que ya conocemos de hemólisis. La primera línea siempre van a ser los corticoides, entendiéndose que lo más común es que sea una high mediada por anticuerpos calientes, y en aquellos casos que no me respondan, ¿ya? Puedo intentar la esplenectomía, rituximab, que es un anticuerpo anti-CD20, o sea, que va a eliminar los B, CD20 positivos, u otros fármacos inmunosupresores. Aquí ya viene toda la lista de fármacos inmunosupresores que tenemos: ciclofamida, ciclosporina, micofenolato, azatioprina, los cuales me van a, digamos, a bloquear ciertas cascadas de acción inflamatoria o también ciertas modalidades de acción linfocitaria, sea linfocitos T o sea linfocitos B. Entendiéndose que, por ejemplo, en el caso de la esplenectomía, si es una anemia hemolítica puramente mediada por anticuerpos fríos, una hemólisis básicamente intravascular, no me va a servir de nada la esplenectomía. Por eso que es importante distinguirlas. El rituximab, en una anemia hemolítica mediada por anticuerpos fríos, ¿me va a ayudar? Poco, a veces nada, a veces ayuda parcialmente o a veces son pacientes que responden y en el tiempo, en los meses siguientes, vuelven a recaer. Aquí es donde entran también los fármacos inmunosupresores. Y en el caso de la HAI, pues, mediada por anticuerpos fríos, pues evitar la exposición al frío y tratar la enfermedad de base que puede estarla causando, sea un tema neoplásico o sea un tema infeccioso de repente. El manejo básicamente, si es una hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, si es secundario, tratar la causa primaria. Si es que no encuentra otra causa, corticoterapia, rituximab, que es un anti-CD20, inmunoglobulina endovenosa. Lo que va a hacer la inmunoglobulina es que va a actuar como el CUMS, como un anticuerpo contra anticuerpos. Me va a captar todos los anticuerpos circulantes contra mis glóbulos rojos y de esa manera va a evitar que más glóbulos rojos sean marcados. Se ha probado también la terapia con daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD138, el CD138, que lo utilizamos principalmente en mieloma múltiple, pero al ser el CD138 un marcador de plasmocitos, de células plasmáticas que justamente producen anticuerpos, me puede ser de utilidad en aquellos casos ya muy refractarios. Obviamente eso en ensayos clínicos. Existe también otra terapia, principalmente dirigida a la acción final de el componente de complemento que es el C1, que es el sutimlimab, que puede ser de ayuda al menos en ensayos clínicos, en aquellos casos pues ultrarrefractarios de anemia hemolítica autoinmune mediada por anticuerpos calientes. Y también tenemos pues la esplenectomía, que sigue siendo algo válido, sigue siendo algo barato en aquellos pacientes pues que no responden y en los cuales no tenemos acceso a otras terapias, o en los cuales el uso de medicamentos inmunosupresores más fuertes puede ser muy riesgoso. Anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, si es secundario, nuevamente tratar la causa primaria, si es infecciosa, tratar esa causa infecciosa, si es neoplásica, tratar la causa neoplásica. Rituximab, anti-CD20, ayuda, más, menos, la verdad es que no ayuda mucho, ¿ya? Sobre todo en aquellos casos que son puramente mediados por anticuerpos fríos. Fluarabina puede ayudar, bendamustina, que en realidad es un medicamento antineoplásico que utilizamos para linfomas no Hodgkin, como por ejemplo el linfoma de Mantle, leucemia linfocítica crónica, que entiéndase que nos ayuda básicamente en aquellos casos donde
tenemos una causa neoplásica que está provocando esta anemia hemolítica autoinmune, o en aquellos casos pues donde haya una población anómala, una clona patológica pues muy grande. La esplenectomía de anticuerpos fríos no sirve, de inicio no sirve. Terapias en estudio igualmente en ensayos clínicos puede ser sutimlimab, anti-C1, ¿ya? Y lo que les mencionaba, pues el daratumab, que es un anticuerpo anti-CD138, acá me comí el 1 y acá me comí el 3, ¿ya? Un anticuerpo anti-CD138 que muestra efectividad en casos ya muy refractarios. Actualmente esa es una terapia que utilizamos en el país, pero para mieloma múltiple, no para casos de anemias hemolíticas refractarias. Ahora bien, terminamos la parte de lo que son las anemias hemolíticas autoinmunes y pasamos a las no inmunes. Hasta ahí, ¿hasta dónde he llegado? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Todo claro, Todo claro, doctor. doctor. Ok, continuamos. Entonces, en las no inmunes, básicamente vamos a ver aquellos efectos de producción de glóbulos rojos. Y siendo el componente principal del glóbulo rojo la hemoglobina, si la hemoglobina está mal, y abajo el glóbulo rojo. No va a poder. Doctor, se lo escucha entrecortado. ¿Ahora me escucho mejor? Sí. Ya. Oye, lo que les decía. En lo que son las anemias hemolíticas autoinmunes, bueno, perdón, las anemias hemolíticas no inmunes, básicamente vamos a tener defectos a nivel de lo que es la producción de glóbulos rojos. Alteración de enzimas específicas para ciertas moléculas, ciertas organelas del glóbulo rojo, o alteración en su pared. Primero tenemos las que son alteraciones directas pues, de su pared. Por ejemplo, tenemos a la esferocitosis. La esferocitosis, por ejemplo, comenzamos nuevamente con un caso clínico, siendo patologías hereditarias, siendo patologías congénitas, vamos a tener generalmente un fuerte componente familiar. Y es bastante común en nuestro país. Al menos, o sea, de que yo lo haya visto, no les podría explicar, digamos, la casuística así como tal en Lima, pero en lo que he trabajado hay mucho componente de ferocitosis, por ejemplo, en el sur de Lima. Zona, hablamos de Cono Sur, Villa El Salvador, Chorrillos, este, San Juan de Miraflores, no así más bien en el norte y centro de Lima. Es decir, centro de Lima, al menos, por ejemplo, yo que trabajo en la Almenara, no he visto muchos, a diferencia de, por ejemplo, Villa El Salvador, que sí, había un montón, y todos eran familias justamente, y eran familias completas con esferocitosis de esa zona. Igual en San Juan de Origancho, que es también zona centro, tampoco, no mucho. Más bien por ahí habían otras hemoglobinopatías. Pero al menos incluso en Lima hay un fuerte componente en el sur de Lima. Y generalmente se van a presentar como pacientes pediátricos en los cuales la mamá nota que el niño está hiper mega amarillo y que tiene pues una barriguita pues que está medio prominente, que se llena rápido. Y en el momento que nosotros le palpamos vemos que lo que está incrementado de tamaño es el vaso. Ictericia, una ligera palidez o una palidez marcada en caso el fenotipo sea un poquito más agresivo, y pues derivado de la anemia, la fatiga crónica, alteraciones en déficit de atención, mal rendimiento escolar, y otra cosa que también es bastante interesante es que si yo estoy continuamente destruyendo glóbulos rojos y estoy generando pigmentos secundarios al metabolismo de la hemoglobina, ¿qué voy a tener? Un aumento de la excreción justamente de esos pigmentos. ¿Y dónde se excretan esos pigmentos? Con la bilis. Entonces, si yo tengo un niño de 8 años o menos que por aras del destino me llega por un cólico biliar, encuentro pues cálculos en la vesícula, y incluso no necesariamente tiene que estar un niño de 8 años, o sea, puede ser tranquilamente un adolescente o tal vez una persona muy joven, por ejemplo, 18, 17 años, que ya tenga cálculos biliares, es como que, ¿qué puede? A no ser que coma todos los días carnes rojas, debería pensar como que otra cosa, o sea, ¿cómo se generado esos cálculos? Podría ser que tenga un incremento justamente de expresión de esos pigmentos y que por ahí tenga una esferocitosis, que en muchos casos pasa desapercibida porque tienen un fenotipo bastante leve y manejan hemoglobinas de 11, 12 y como
Sabemos, y ya lo deben haber visto en los hospitales en que han rotado, muchas veces los pacientes llegan con hemoglobinas de 11,5, que para parámetros internacionales es anemia, pero toda su vida les han dicho que eso está bien. El diagnóstico básicamente es por el frotis. Ya vamos a ver los microesferiocitos, que son básicamente glóbulos rojos chiquitos, redonditos, que no tienen esa palidez central porque van a ser pues justamente redondos, ¿ya? Y un CUMS directo obviamente negativo. O sea, no vamos a tener marcadores de hemólisis ligeramente incrementados o un poco más fuertemente incrementados dependiendo de la clínica del paciente, pero que pues no me van a dar un CUMS directo pues positivo porque no hay un mecanismo inmune mediado. El test confirmatorio es una prueba llamada fragilidad osmótica, en la cual enfrentamos estos glóbulos rojos pequeños a un suero osmóticamente muy adverso, ya un suero muy concentrado, y esto va a causar, digamos, la apoptosis, la explosión, el estallamiento de esas células, que en condiciones normales, digámoslo así, aguantan más, y en el caso de los esclerocitos van a aguantar menos por el tamaño ya reducido que tienen. Entonces, esta diferencia de la resistencia se mide y es lo que nos da pues una prueba de fragilidad osmótica incrementada, una prueba de fragilidad osmótica positiva. El defecto básicamente van a ser mutaciones en el citoesqueleto. El hematía va a perder área de superficie lipídica, ¿ya? Debido a que el citoesqueleto va a ser alterado, y va a volverse esférico y rígido. Y entiéndase que el eritrocito para pasar por los sinusoides esplénicos tiene que ser muy flexible, tiene que pasar fácilmente por ahí, entre todos los sinusoides, para poder salir con vida. Si se queda atascado en los sinusoides, viene el macrófago y ¡pa! Se lo come. Y de ahí es donde viene la hemólisis. Y por eso también la esplenomegalia. Ahora, ¿hay algún medicamento para evitar esta esferocitosis, considerando que es un problema más bien eh, hereditario? No, no hay ningún medicamento que me disminuya la hemólisis en esos pacientes. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo estoy continuamente destruyendo glóbulos rojos y estoy produciendo más glóbulos rojos, tengo que ayudarle de alguna manera al cuerpo a poder producir, digamos, estas células sin quedarme en el aire, sin quedarme sin recursos. Ahí es donde viene suplementación con ácido fólico para ayudar a la continua producción pues, de ADN nuevo, para producir justamente esos glóbulos rojos. Y en aquellos fenotipos mucho más graves, puedo eliminar la hemólisis o puedo disminuir la hemólisis quitando el vaso. Entendiéndose que el principal mecanismo de solución va a ser esplénico. Puedo quitar el vaso en aquellos fenotipos más graves, es decir, aquellos que manejen pues hemoglobinas de 8, de 7, y que ya me cause pues un peligro, digamos, vital. Ahora bien, ¿qué otra alteración tenemos? Tenemos al déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, 6-PD. En este caso es un defecto enzimático, ¿ya? Se dice que, digamos, el gen causante, ¿ya? La mutación causante de este déficit se va a ver principalmente en jóvenes de origen mediterráneo. Ahora, doctor, estamos en Perú, ¿dónde voy a encontrar un italiano? No olvidemos que por el mismo proceso de colonización, ¿ya? Por el mismo proceso bueno, de invasión y colonización, tenemos muchas mezclas en el país. Entonces, ahí es donde tenemos, por ejemplo, muchos descendientes italianos, alemanes, de la zona de los Balcanes, que pueden tener, o por ejemplo descendientes de familia griega, que pueden tener por ahí, puedan ser portadores de esos genes. Y ahí es donde vienen, pues, estas alteraciones. Principalmente origen mediterráneo. Y van a ser pacientes que van a, digamos, pueden estar tranquilos toda su vida, ¿ya? Pero que de la nada, por ahí se fueron, por ahí estaban caminando por Paruro, por el barrio chino, se compraron una de esas bolsitas de habitas fritas, comienzan a comerla y ¡pa! 2 personas después, un dolor abdominal increíble, de la nada están súper amarillos y de la nada comienzan con disnea y colurio. Eso es porque
Esas enzimas, esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya me va a ayudar en realidad a neutralizar radicales libres, a mantener la hemoglobina estable dentro del eritrocito. Mientras se mantenga ese equilibrio, así tenga poca glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no me va a pasar nada. Pero si yo agrego algo, agrego alguna sustancia que haga que esta balanza se me descalibre, es decir, que el déficit de enzimático sea mucho mayor, como por ejemplo algunos antibióticos, ¿ya? Como por ejemplo, aquí están los macrólidos, o la ingesta de habas, que va a causar que los niveles de esta enzima bajen mucho más, se vayan más al suelo, y comience una hemólisis muy súbita, una hemólisis muy incrementada. ¿Debido a qué? Debido a que el glóbulo rojo va a absorber un montón de radicales libres, la hemoglobina se va a oxidar y va a precipitar, dándome justamente esos corpúsculos que vemos aquí. ¿Qué va a pasar? Dado que el glóbulo rojo, como va a tener hemoglobina precipitada, ¿ya? Va a pasar por el vaso y el vaso va a identificar esa hemoglobina precipitada y va a decir, ah, no, este glóbulo rojo está dañado, ya está viejo. ¿Y qué va a hacer? Macrófago, se lo come. Y de esa manera pues se va a generar pues la hemólisis, que generalmente es una hemólisis aguda. Secundaria, muchas veces hay ingesta de habas, ingesta de ciertos medicamentos, antibióticos, algunos AINES, de hecho, bueno, hay quizá la aspirina, por ejemplo, que también puede causar una crisis hemolítica aguda en un paciente con déficit de G6PD. El tratamiento, no hay un tratamiento, no hay una suplementación con esa enzima, entonces lo que tenemos que hacer es básicamente el paciente tiene que evitar estos desencadenantes oxidantes, tiene que evitarlos, evitar habas, evitar antibióticos como macrólidos, como sulfas, evitar aspirina, entre otros. De ahí, otra cosa que también tenemos, y es bastante común en realidad en nuestro país, sobre todo sur de Lima y sur en general de sur-centro del país, que es la drepanocitosis, la anemia falciforme. Y ahora también, pues, desde hace unos cuantos años, con el éxodo venezolano también, en Venezuela hay mucha drepanocitosis. Ellos tienen cantidad de anemia falciforme y ello ha causado, pues, un aumento de los casos también en el país. De hecho, ellos tienen, o sea, es tanta la prevalencia en Venezuela, que de hecho tienen centros especializados en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué va a causar la drepanocitosis? ¿Ya? La drepanocitosis o anemia falciforme básicamente va a hacer de que va a ser un defecto en la producción de la hemoglobina en la cual hay una sustitución de un ácido glutámico por una valina que va a derivar en una hemoglobina S. ¿Qué va a hacer esa hemoglobina? Va a ser una hemoglobina que va a estar alterada en conformación. No va a ser la clásica hemoglobina, digamos, medio cuadradita que sale siempre en los libros, sino va a ser una hemoglobina con una molécula mucho más alargada y rígida. Y como les dije, cualquier cosa que mantenga la hemoglobina, que es el principal componente de los glóbulos rojos, ¿qué va a causar? Me va a causar que el glóbulo rojo cambie su conformación y sea rígido. En el caso de la drepanocitosis, vamos a tener que los glóbulos rojos van a ser así, alargados en forma de hoz, y su hemoglobina va a ser, y digamos, los glóbulos rojos van a ser muy, muy rígidos. Y al momento que pasen por los sinusoides esplénicos, van a ser destruidos. Además, como van a tener esa forma, el problema principal va a estar en la microvasculatura. Microvasculatura, por ejemplo, ubicada en el final de los dedos, en los genitales, en los huesos, donde también se puede encontrar una circulación final y puede, por así decirlo, enredarse entre ellos y generarme una crisis vasoclusiva, es decir, se quedan atrapados estos glóbulos rojos con formas alteradas y me causa un taponamiento, y esto me va a causar isquemia y sobre todo dolor por isquemia. Es un dolor sumamente horrible, es un dolor sumamente intenso, que muchas veces en estos pacientes tenemos que tratarlos pues con opioides súper fuertes, véase combinaciones con morfina, con codeína, o sea, dolor muy intenso.
Además de ello, también por oclusión, por ejemplo, de circulación final, por ejemplo, a nivel cardíaco o a nivel pulmonar, también me puede generar crisis de disnea o dolor torácico. Los casos principales, o digamos, el paciente clásico que vamos a tener con drepanocitosis va a ser un paciente principalmente adolescente, joven, que recién está comenzando a hacer una mayor actividad física, ¿ya? Generalmente tez morena, afrodescendiente, o como les digo, de esas zonas caribeñas, o en el caso del Perú, zona de Ica, Chincha, y también a nivel de Piura, si no me equivoco, también hay otra, digamos, pequeña región donde también hay bastante casuística de drepanocitosis. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Básicamente son pacientes que van a venir, no necesariamente por anemia, ¿ah? No necesariamente van a venir por anemia porque la hemólisis aquí no va a ser tan intensa. Lo que va a ser intenso es esto, el dolor. Pacientes que vienen de la nada, pacientes jóvenes que vienen con dolor óseo agudo e insoportable, principalmente en huesos que tienen capacidad hematopoyética, caderas, bueno, zona proximal de fémur, espalda por la columna, pelvis, con fiebre. ¿Fiebre por qué, doctor? Por el efecto inflamatorio que va a causar esta isquemia. Antecedentes en infancia, inflamación dolorosa en manos y pies y episodios de síndrome torácico agudo, es decir, dolor torácico muy intenso, agudo, que calma con el reposo, o sea, como si fuera una insuficiencia cardíaca. Sí, pero es básicamente porque estas crisis vasoclusivas se pueden dar por un exceso de actividad física o también por el estrés, con vasoclusión. Ahora, ¿cómo yo diagnostico estas alteraciones? Tengo que encontrarme o tengo que confirmar la presencia de esta hemoglobina S. ¿Cómo la diagnostico? Con un examen llamado electroforesis de hemoglobina. La electroforesis de hemoglobina me va a dar las cadenas normales de hemoglobina que son hemoglobina A1, hemoglobina A2, ¿ya? Y un cachito mínimo, 1 o 2% de hemoglobina fetal. La hemoglobina 1 es la principal, 96, 98%. La hemoglobina 2 debe estar ahí en un 2, ya exagerando, jalándome 3%. No debe ser más. Obviamente, en esa electroforesis que va a aparecer aquí de la nada, la hemoglobina S, que no tiene por qué estar ahí. El manejo, básicamente, en las crisis vasoclusivas va a ser hidratación, analgesia agresiva, utilizando opioides incluso para mejorar el dolor, porque es un dolor muy, muy, muy intenso. Y algunos pacientes se pueden complicarse no por la vasoclusión, no por la isquemia, sino por el dolor en sí, ¿ya? Hidroxiuria. ¿Qué es la hidroxiuria? La hidroxiuria es un medicamento citostático, es un medicamento que utilizamos para citorreducción en leucemias. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con drepanocitosis? Lo que sucede es que la hidroxiuria, al, digamos, hacer que la médula ósea entre, por así decirlo, en pausa, en crisis, es como que le pone así, como que pausas a la médula ósea, y le dice como que detente, ya, continúa produciendo, ya, pero detente. Le pone esas pausas a la médula ósea de producción, ¿qué va a pasar? En un mecanismo compensatorio, ¿ya? El cuerpo va a detectar esa crisis, ¿ya? Y va a comenzar a fabricar más hemoglobina fetal, hemoglobina F. Esa hemoglobina fetal va a ayudar a que nuestro cuerpo produzca menos hemoglobina S en caso suframos de drepanocitosis. Y va a ayudar a que al disminuir la producción de hemoglobina S haya menos glóbulos rojos en forma de os y por tanto menos crisis vasoclusivas. Esto ya lo vimos, ¿ya? Si se acuerdan, lo vimos el miércoles, anemia hemolítica microangiopática, es decir, destrucción mecánica. Lo vimos, acá tenemos por ejemplo un caso, paciente de 45 años, ingresa en estado grave con fiebre, confusión neurológica y abundantes petequias en piel. La analítica revela anemia hemolítica intensa combinada con trombocitopenia severa. Si recordamos bien, clínica neurológica más anemia microangiopática igual PTT. Anemia microangiopática más componente renal igual SHU. Anemia microangiopática en gestante igual HELP. Anemia hemolítica microangiopática más o prolongación de tiempos de coagulación en un paciente críticamente enfermo o con un componente inflamatorio muy intenso, igual CID. El mecanismo básicamente va a ser mecánico. Microtrombos
diseminados por toda la circulación, los cuales van a chocar directamente con los glóbulos rojos, rompiéndolos y dándome esquistocitos. ¿Qué son los esquistocitos? Glóbulos rojos rotos. Múltiples formas. A veces en forma de casquito, como ven acá, otras veces así, medio crenados. Múltiples formas. Evidentemente, va a ser una anemia hemolítica Coombs directo negativo, que se va a acompañar de trombocitopenia. Y recordemos que, bueno, la anemia hemolítica, pues, microangiopática, pues es una urgencia, es una emergencia, justamente por las fallas agudas las fallas orgánicas que puedo tener de todas maneras. ¿Ok? Muy bien, entonces, para terminar, si por ejemplo vemos el frotis sanguíneo de muchas de estas patologías, en una esferocitosis lo que vamos a ver son esferocitos, ¿ya? ¿Podemos ver esferocitos en anemia hemolítica autoinmune? Sí, ¿ya? Ya justamente por la destrucción continua, por el paso continuo de esos glóbulos rojos marcados por el vaso, que vienen mordiéndolo, los macrófagos van a ir como que masticándolos de poco en poco, pero obviamente va a ser prioritario en esferocitosis, acompañado pues de una prueba de Coombs negativo. Glóbulos rojos circulares, redonditos, sin la palidez central. Tenemos también a los drepanocitos, ¿ya? Los glóbulos rojos en forma de hoz, ¿ya? Que van a ser justamente así, alargados, como si fueran un plátano, o como si fueran pues una hojita de estas hoces, lo que se utilizaba, bueno, lo que se sigue utilizando actualmente en las chacras pues para cortar el maíz desde la base, ¿ya? Esa forma alargada y puntiaguda. Esquizocitos, a veces también llamados células en casco, causada por hemólisis microangiopática, que básicamente van a ser glóbulos rojos, pedazos de glóbulos rojos, en forma de casquito, en forma así medio puntiagudas, básicamente glóbulos rojos rotos, por hemólisis mecánica, principalmente pues en el PTT, en el CID, en el SHU, y también prótesis valvulares me pueden dar esquizocitos por, como les dije, el choque directo de estos glóbulos rojos contra las válvulas protésicas. Además de la precipitación de hemoglobina, también tenemos pues a los glóbulos rojos con mordidas, los centrocitos o células mordidas, que vamos a verlo en déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa por la crisis oxidativa incrementada. Ok, entonces, para terminar, ¿cómo yo dirijo el diagnóstico de estas patologías? Si yo tengo un paciente que viene primero, con sintomatología de anemia. Me viene con diaforesis, me viene con disnea, palidez, palpitaciones, y que además le encuentro un tinte ictérico muy incrementado, y exámenes pues de rutina le encuentro pues, además de la anemia, bilirrubinas incrementadas a predominio indirecto, si tengo DHL, le encuentro el DHL muy incrementado, junto con el hemograma, pues veo un volumen corporal medio incrementado que podría indicar la presencia de reticulocitos o directamente mis reticulocitos se encuentran incrementados. Y si tengo la posibilidad de medir aptologina, pues una aptologina muy disminuida, menos de 10 o indetectable. Tengo esto, estos son los llamados marcadores de hemólisis. Tengo esto, ya sé que tengo hemólisis. ¿Qué tipo de hemólisis será? Tengo que echarme a buscar. Lo siguiente, un test de Coombs directo. Si el test de Coombs directo me sale positivo, en un 95% de los casos, anemia hemolítica autoinmune. Tengo ahí a qué diferenciar si tengo la posibilidad de ver el test de Coombs con sus distintos componentes, que se llama test de Coombs monoespecífico, ver si es mediado por IgG, por IgM, por IgD, por complemento directamente. Y si tengo un test de Coombs negativo, pensar en hemólisis no inmunes, ¿ya? Pensar en hemólisis no inmunes. Y aquí es donde paso pues a lo siguiente. Frotis de sangre periférica más sintomatología asociada del paciente o componente familiar también. Si tengo esquizocitos, tengo que pensar en una microangiopatía trombótica, puede ser una pura si está con sintomatología neurológica, un PTT, sintomatología o bueno, o falla renal, un SHU, una paciente gestante, un HELP. Si tengo tiempos de coagulación prolongados y clínica de sangrado, un CID. Si ven nefrotis esferocitos, sospecha de esferocitosis.
Si veo drepanocitos con crisis dolorosas importantes y componente familiar por ahí, sospecho en una drepanocitosis. Y si tengo, por ejemplo, células mordidas o evidencia pues en el frotis de precipitación de hemoglobina y además el antecedente por ahí de que estuvo con antibióticos, estuvo con tratamiento analgésico, por ejemplo, con aspirina o comió habas, pensar pues en déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o también en morbilidad toxística nocturna. Bien, entonces, es todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, me hacen saber. Claro, entonces, esto sería todo.